Yay. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Hoy conectamos en una charlita muy divertida, ya lo veréis, con una grande, una artista marcial, actriz, stunt, performer, es una máquina. Se llama Michelle Lee, bienvenida. Hola. Sabe un So poco welcome, español. Michelle. Yes. Sabe español, sabe español. Pues nada, os he pasado un enlace de Instagram de su cuenta, Michelle, porque me ha hecho mucha gracia, nos ha compartido una foto de nosotros haciendo aquí el stream. So you just posted to the chat of the live stream Ajá. the link to your Instagram Oh, because gracias. yeah, it was very fun for him that you share the picture right now. Yes. Almost. Muy Dice que bien, casi. casi se está publicando, muy bien, muy bien. Estáis atentos, estad atentos, ¿eh? Bueno, mientras se va publicando y todo eso. Michelle, nosotros siempre comenzamos primero con una pregunta que es sencilla pero importante. Cuéntanos, ¿quién es Michelle Lee? These likes to start the interviews with Wow. that question. Who is Michelle Lee? Yeah, Uh, correct. uh, qué difícil. I mean, I started acting when I was very young, and then started to learn martial arts when I grew up. And then I think the combination of martial arts and acting molded me to who I am today. You know, and I love gaming too. I used to play a lot of games. So the combination of my interests and what I started when I was young has led me here, which is kind of working in Hollywood, in video games, in movies and television, and in action. Dice que empezó a actuar cuando era muy joven y que cuando fue creciendo se metió en el mundo de las artes marciales, que probablemente la combinación de los dos factores ha moldeado un poco a quién es ella, que también le encantaban los videojuegos, que juega mucho a muchos videojuegos y que toda la combinación de factores y de intereses ha hecho que ella pueda estar trabajando en Hollywood, en videojuegos, en series, en películas y bueno, al final es lo que se traduce en quién es ella hoy. Muy bien. Bueno, vamos a empezar por el principio, si te parece, Michelle. ¿Cómo nace en ti el meterte en este mundo, ¿no? de la interpretación? So let's start to the beginning, if that's okay. So tell us, how did you got into the acting world? Well, I grew up in Los Angeles, so todo de Los Angeles is movies and TV. So when I was young, everybody did that. It just was the thing to do, and get headshots and try a little bit of acting. And so when I was young, that was the bug. I got bitten by the acting bug. So that's really where I started, just being in Los Angeles. Dice que bueno, que ella creció en Los Ángeles y que todo en Los Ángeles al final es cine y televisión, que todo el mundo hacía eso y al final todo el mundo intenta actuar y ella se vio, ha dicho una frase muy divertida, que se vio mordida por el bicho de actuar. Muy bien. Yeah, it actually was. I was kind of when I was a baby, I was in Taiwan, and when I came here to the States, I was very shy because I didn't speak English. So I had a kind of a, like a shy, introverted issue. And my mom actually put me in acting on purpose to kind of bring me out of my shell, and I fell in love with it. So. Dice que bueno, que además hay otra cosa y es que cuando ella era un bebé estaba en Taiwán y cuando vino a Estados Unidos no hablaba inglés y entonces era muy tímida y muy introvertida y que su madre para intentar resolver ese problema la metió en el mundo de actuar y que le encantó. Qué bueno. Entonces, ¿has nacido en Taiwán? Were you born in Taiwan? No. No, I was nacido. born in Los Angeles, pero I went to Taiwan when I was a baby.
Dice que nació en Los Ángeles, se fue a Taiwán y luego volvió a Estados Unidos. Muy And then I bien. came back. Entonces, ¿tus raíces son de allí? So, your roots are from Taiwan? Your family comes from there? Yes, they're culturally raised in Taiwan, and then they were born when they were born in China, de China. Ah, dice que culturalmente son de Taiwán, pero que nacieron en China. Muy bien, muy bien. Y bueno, aquí muchos de los fans que ya nos van siguiendo en las entrevistas, hace un mes tuvimos a Mark Musashi, que es un compañero tuyo también. Él, por lo que yo sé, estudió el arte marcial del Wushu. Entonces, y tú también. Sí, yo también. ¿Y Wushu. cómo es que te pones, o sea, cómo entras en ese arte marcial concreto? So, how did you start in the Wushu martial art? I saw a performance of the Beijing Wushu Olympic team, and they're amazing. They did a performance in San Francisco, in Oakland, one year, and I lived in San Jose as well. So I saw a performance, and the second I saw it, I was like, oh my God, ¿qué es esto? It's amazing. I love it. So I fell in love with it and wanted to do it ever since. Cuando era pequeña, yo una actuación del equipo del equipo olímpico de Wushu de Beijing y que le encantó, le alucinó, lo vio en San Francisco, en Oakland, que también ella había vivido en San José, y que desde que lo vio le pareció tan impresionante y tan increíble que quería ser parte de eso. Muy bien, muy bien. Es como en la película de Jet Li Sí. y Jackie Chan, y yo encanto mucho estas películas. Son épicas. Brutal, brutal. Bueno, de hecho, gracias al arte que has aprendido, ¿no? Al arte marcial, te ha llevado a hacer papeles que tengas que usar, ¿no? Esa técnica. So thanks to learning the art of Wushu, that took you to acting roles that involved the Wushu fighting or something related. Yes. Yeah. So because I did martial arts, the roles that I auditioned for and would book were more action oriented and more fight roles, because of what I was able to do. Dice que precisamente por las artes marciales, los roles a las que ella audicionaba y los roles que le daban eran precisamente cosas de mucha acción, roles más específicos de pelea. Muy bien. Right. My perro is very Espera. Vamos a esperar un momento. Tiempo. Muy bien. Michelle, nada, ¿cuándo me gustaría saber, curiosidad, cuándo sientes que te ha llegado ese papel que necesitabas para lanzar tu carrera? When did you feel that the role you needed to make your career big arrived to you? The role that Yeah. what Or I feel like there are many markers. There are many stepping stones. A big event in my career, I feel like it is not movies and television, but I performed with Paul McCartney and toured with him doing martial arts for his live concerts. And that was, at the time, huge for me, a very big deal, con Paul McCartney. And that was just one, like the first little nugget that I had. And then the second one, maybe in film, was Pirates of the Caribbean 3 with Chow Yun-fat. And I got to do a fight and be a Singaporean pirate. And those two, I feel like, kind of, started it. dice que probablemente haya como muchas marcas a lo largo de su carrera, muchos hitos, y que uno de los principales, un gran evento que
que le viene rápido a la mente es nada relacionado precisamente con películas y con televisión, sino que es una gira que hizo con Paul McCartney. Era parte del elenco de artistas que giraban y que hacían el performance con Paul McCartney. Y que el segundo probablemente fue en la película de Piratas del Caribe 3. Qué bueno, ostras. Eh, yo alucino cuando una persona, ¿no? Personalidades que estáis en este mundo, ¿no? Tenéis que tener un sinfín de recuerdos increíble, ¿no, Michelle? Just things that people like you that have such experiences, uh, for sure you may have tons and tons of memories. Sí, sí, sí. Increíble. Sí, on tour with Paul McCartney around the United States, performance every day or every 2 days, listening to la música de Paul McCartney. Y each city in the United States that I got to visit was such an experience because they're all so different. The Midwest is so different from New York, so different from LA, so different from Texas. Um, and I went to Japan with Paul McCartney and Mexico City. It was incredible. Dice que por supuesto, que por ejemplo en el tour por los Estados Unidos con Paul McCartney, que actuaban cada día o cada 2 días, escuchando su música y todo, para ella fue una gran experiencia porque además cada ciudad de Estados Unidos es como muy diferente, es muy especial. El medio oeste, por ejemplo, es súper diferente a Nueva York, a Los Ángeles, a Texas, y que con Paul McCartney también ha ido a Japón y a México. Muy bien. Michelle, ahora mismo, a día de hoy, 18 de octubre de 2021, si tú echas una mirada atrás a todo lo que has llegado a hacer, a tu carrera, ¿de qué te sientes más orgullosa de haber realizado? Y de lo que no tanto. So today, right now, 18th of October 2021, if you look back to your career, what makes you feel the most proud and not so proud? And not so proud. I've done many short films and student films and independent films where maybe it could be considered terrible. But I feel like each experience is a stepping stone to learning more. The most proud, I would say, it's very hard because there are a lot of projects that I love, but I have a TV show that we just finished shooting on CBS that is not aired yet, and I am a series regular role in an entire TV show, and that to me is the biggest role that I've done, and that I would say is I'm the most proud of. But it's not out yet, and we finished shooting it before the pandemic, but it's still, I think it's been a year and a half now. It's still not released. Dice que ha hecho muchos cortos, muchas pelis de estudiantes, mucho cine independiente, que se podría considerar terrible, pero que ella cree que cada cosa que haces al final es una pequeña baldosa que allana tu camino. Y de lo que más orgullosa se siente, dice que, hombre, que es difícil, es complicado, porque hay muchas cosas. Pero, por ejemplo, ahora ha hecho un show para televisión, ha hecho una serie con la CBS que todavía no se ha lanzado, pero ella tiene un papel regular, o sea, es uno de los personajes habituales, y que es verdad que se rodó antes de la pandemia, pero que todavía no se ha estrenado. Muy bien. It's called Blood and Treasure Season 2. And we shot in Montreal, Italy, Thailand. It was so fun and such an amazing experience and cool content. So
but it's not out yet. Dice que la serie se llama Blood and Treasure, Sangre y Tesoro. Ujú, Es la temporada 2, ujú. que se rodó en Montreal, en Italia, en Tailandia, que ha sido muy divertida y increíble poder rodarlo. Y que es un contenido muy chulo, pero que todavía no se ha publicado, o sea, que todavía no se ha estrenado. Ah, bueno, paciencia. Bueno. Y ahora, si nos vamos al mundo de los videojuegos, porque también es un arte diferente, ¿no? Porque una cosa es hacerlo con compañeros. Bueno, espera. Espera, que no quiero irme a los videojuegos antes sin saber qué tal es Florence. So, Luis was going to start speaking about video games. Yes, but video games. But he said, hold on. Yeah, and yes, then what? and then he doesn't want to change the subject because before you tell us how Florence is. Oh, I love her. Hardworking, talented, beautiful, athletic, funny, a great smile. Yeah, I loved working with her. I loved fighting her. I loved trying to kill her. Dice que es muy trabajadora, muy talentosa, que es muy guapa, que es muy divertida, que tiene una sonrisa increíble, que le encanta trabajar con ella e intentar matarla. La verdad es que cuando contacté contigo y vi que habías trabajado en Black Widow, pensé, wow. Dije, ¿cómo? O sea, ¿nos podrías hacer un pequeño resumen de cómo fue el saber primero que ibas a trabajar en este proyecto con estas pedazos de actrices? También tú, ¿eh? No te desmerecemos. Pero el hecho de estar allí en un gran proyecto, ¿cómo fue todo eso? ¿Nos podrías hacer así un resumen? Luis says that when he contacted you and he saw that you were part of Black Widow, he was amazed, and he wants to know how did you live the part, or how did you feel the part of being in the project with such an amazing with so amazing artists like actresses, you included, because he considers that you are an amazing actress as Oh, well. gracias. But how was it for you to be in that project? Amazing. I'll tell you one very pivotal moment I had sitting down with the director and the other actresses. We sat down and we were going to talk about our scene, about what happened, our backstory, how we're feeling. And I had a moment where I thought, this is amazing. The director was female. The two actresses were female. I'm female. The first AD is female. The PA that comes to get us, the production assistant, is female. And at that moment, it was an all-female led thing, and it was just it never happens. And I've been in movies and television, worked in television a long time. It never happens that the whole room was fully female, and it blew my mind. I thought this is such an exciting project, because not only is this an all-female a badass female movie, most of the crew is female, most of the key people are female, so that was a huge moment and I loved it. Dice que por supuesto que ha sido increíble para ella y que tiene un momento muy vívido que quiere compartir, y es que cuando estaban sentadas con la directora, las otras actrices y ella hablando de sus historias de background, ¿no? La historia de cada personaje, de hablar cómo eran y cómo se dio cuenta de que era un momento en el que todo eran mujeres, pero no solo ahí, sino que además el primer ayudante de dirección era mujer. El personal assistant que tienen también era una mujer, las actrices, todo era como un momento que nunca ocurre, porque tiene mucho bagaje, ha trabajado mucho en cine, en películas, en series, que nunca ocurre, y era
como una película, una badass movie, ¿no? Una película así Sí, sí, de sí. más de pelea y más todo, que es mucho más otro territorio, dijéramos, pero era todo liderado por mujeres. Y toda el crew, todos los miembros era como muy todo femenino y muy... Y Qué, está muy orgullosa de de haber participado en eso. qué bueno, qué bueno. La verdad es que, Michelle, es una gran experiencia que te llevas de allí. Y bueno, siento mucho que Florence te haya apuñalado en el estómago, lo siento, pero es lo que hay. You says that it's great that you have such an amazing experience out of this movie, and he says that he's sorry because Florence stabbed you in your stomach. So I know. Yeah, too bad. But, you know, me, who knows? It's a Marvel world. Who knows what can happen? dice que sí, que es una púa que haya pasado, pero bueno, que es un mundo en el que nunca se sabe lo que puede pasar. Bueno, solo pasa al principio, ¿eh? Esto que estoy contando no es ningún spoiler tan drástico. Por si alguien dice, spoiler, spoiler. No, 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 no lo es. Esto pasa al principio. Yeah. You should just telling that this is only the beginning, so he's not doing any spoilers. Yeah, right. No Or spoilers. any critical spoilers, at least. Yeah. Right. Muy bien, vale, ahora sí, yéndonos un poco a los videojuegos, bueno, vamos a entrar en el mundo de los videojuegos. Tú nos contabas que habías también sido jugadora, es decir, que ya habías jugado a videojuegos. Vamos primero a conocer una parte de ti de jugadora, ¿no? ¿Recuerdas aquellos juegos en los que empezaste a jugar o aquellos que te cautivaron? As you told us that you used to be a gamer at some point, when you had the time. Just wants to know more about your geeky side, and he wants to know with which games did you start and which games captivated you. Resident Evil. Hmm? Loved Resident Evil. Resident Evil was my game. Every single one of them I played on every single console. Silent Hill. Mm-hmm. I played console games. I loved my PlayStation. The fact that I got to play Ada Wong in Resident Evil 6 to me was a huge, huge thing for me because I was such a fan of the game and getting to work with the Japanese people in Capcom. So, I mean, what other games did I play? I can't remember. I mean, that was my favorite, but I did play a bunch of other games, but I think I played Legend of Zelda. I can't remember anymore. I swear to God, I played a lot of video games, but yeah, those were that was my favorite. Dice, bueno, ya lo habéis oído, ¿no? Resident Evil, lo más, en todas las videoconsolas, en todas las plataformas. Silent Hill también. Dice, y el hecho de haber podido hacer Ada Wong para Resident Evil 6, para ella fue como lo más, poder trabajar con la gente de Capcom, con los japoneses, fue increíble también. Y que también ha jugado a Zelda, a la leyenda de Zelda, que ahora no se acuerda mucho, que os promete que ha sido gamer, pero que ahora mismo no se acuerda de muchos más. Es normal y comprensible, Michelle, no te preocupes. It's completely normal and understandable, don't worry. That I don't play anymore? Yeah, and that you don't remember anymore games you used to play. Too long ago, I'm too old. Dice que fue hace mucho tiempo, que ahora es mayor. Normal. No, ¿cómo que mayor? Mayor. No. You're not old. Well, you know, the games, you know, I don't play them anymore. I feel like I'm not caught up. I'm not, you know, I'm not playing PC games. I'm not playing League of Legends or whatever. Dice que ahora siente que no está como a la última en videojuegos, que ya no juega a League of Legends y cosas así. Bueno, a ver, Michelle, primero que no eres mayor, eso para empezar. Y segundo, ahora te has enfocado en otras cosas que te motivan más. Ya está.
I think Yuis is angry because he's saying that you're not old and you're not that old, but you just focus yourself in Okay, things that yes. are more important or... Yes. Dice que Claro. sí, Yuis, que sí. Claro. Bueno, te has adelantado antes diciendo que has hecho el papel de Ada Wong en Resident Evil 6 y es una de las cosas que tenía ganas de saber, ¿no? Primero, ¿cómo fue...? Bueno, no sabía que fueras fan, o sea, eso ya es un plus. Entonces, supongo que cuando recibes la noticia de trabajar en Resident Evil 6, eso, vamos, te explota, dices, ¡buah! Épico. Pero eso una parte, y luego la otra parte, ¿cómo fue, no? Hacer el papel de Ada Wong. He says that he was keen to be able to ask you about Ada Wong. You introduced it already, so let's go for that. He didn't know that you were a fan of Resident Evil, so Yes. most likely the news when they asked you to do the role, the news was epic for you. So tell Yes. us a bit, how was it? How did you feel it? Or how did you... It was epic. Like he said, because I was such a fan, and I got to play Ada Wong, who is such a pivotal character. It made my whole gaming career. I feel like it came full circle. You know what I mean? And also getting to see what it was like working for Capcom in Japan, because mainly I work with U.S. American-based game companies, and even with Sony, they're most of them are, the directors and stuff are based here in the U.S. But Resident Evil, because it's Capcom is very, like, the Japanese really want to keep their content true to themselves and to the other ones. They came from Japan and worked with a translator. And it was so awesome. It was so awesome. I felt like, a little bit piece of Japan came here to the States to work with us. Dice que por supuesto que ha sido, como tú lo has dicho, Luis, épico. Que al ser tan fan ya te puedes imaginar. Y sobre todo Ada Wong, que es un personaje como tan vivido, ¿no? Es tan increíble. Además, trabajar para Capcom, para japoneses, es también una experiencia diferente porque ella está muy acostumbrada a trabajar con gente basada en Estados Unidos. Y incluso trabajando, o sea, y con compañías de allí de Estados Unidos, incluso trabajando para Sony, la mayoría de la gente con la que ella se relacionaba era también de Estados Unidos. Y que Capcom, o sea, Resident Evil, al ser de Capcom, y los japoneses quieren mantener como todo el contenido tan real y tan fiel a ellos mismos, que trabajaban con un traductor. Yeah, and they were very meticulous with how Ada Wong's shoulder was positioned up. Oh, no, too much, down, up. Yeah, okay, perfect. Okay. And the head tilt a little bit. No, too much. And so they were very, very meticulous about, when we motion captured who Ada Wong was, her clothing, the way her hair was, the way she spoke, the way she positioned her body, everything was very specific. It was really different than working with Americans. And we would even do Japanese exercises in the morning. The calisthenics, the Japanese exercises. Dice que además los japoneses son súper meticulosos con el trabajo que hacen y que de hecho estaban obsesionados, por ejemplo, con la posición del hombro, que si tiene que ir un poco más arriba, no, un poco más abajo, no, la cabeza girada un poquito, girada para el otro lado. Y cuando estaban haciendo toda la captura de movimiento con el traje, ellos tenían muy claro quién era Ada Wong y cómo se tenía que reflejar en todos los movimientos, en el pelo, en la manera de moverse o en la de hablar o en... dice que es muy diferente trabajar con japoneses que con gente de Estados Unidos y que de hecho por las mañanas los últimos gestos que estaba haciendo ella con los brazos eran ejercicios japoneses que tenían que hacer. Wow. That was cool, yeah. Tela. No, cada cultura tiene sus formas de hacer las cosas
Es verdad que los japoneses tienen... Se oye, ¿no? Que son muy perfeccionistas, ¿no? A la hora de hacer las cosas, a nivel general, ¿no? Mhm. Sí. Interesante. You understood that part. Perfectionist, Okay. yeah. Muy bien. Y llegas a Naughty Dog. Naughty Dog. Naughty Dog. No sé cómo lo pronuncias, pero llegas a Naughty Dog. ¿Has trabajado? ¿Tú recuerdas en qué proyectos has trabajado con Naughty Dog? And you finally arrived to Naughty Dog, and you're just trying to he's practicing his way of pronouncing Naughty Dog for some reason, and Oh. he wants to know, do you remember all the projects you've worked in for Naughty Dog? Espera, un segundo. Es que te lo digo, te lo pregunto porque en una página te dicen en un proyecto y en otra página te dicen en otro. Entonces ahí me he liado. He's asking because in some site he read one project, in some site he read another, so he's a bit like, he has a mix. Oh, okay. Uncharted DLC, and Last of Us. A little bit on Last of Us. I think I did a little bit on Last of Us, and then Last of Us 2. All of it. ¿Vale? O sea, en el DLC, el Left Behind. Que es un corto, ¿no? In the DLC, in the Left Behind. De las tofas. The DLC is Legend. Legend. I think it's called. Hold on. I think it's called something Legend. Algo relacionado con Chloe. Chloe es lo de Uncharted. En Lost Legacy, ¿no? Lost Legacy. En Lost Legacy es la, digamos, la última entrega que han hecho de Uncharted. Sí. Pero en The Last of Us has trabajado en The Last of Us parte 2, pero también has trabajado en la primera parte o en Left Behind. Que es un... Luis is asking, in The Last of Us, you act for The Last of Us Part 2, but also a bit for Part 1, and also for the Left Behind. Is Left Behind a DLC? Left Behind es un DLC? Sí. Yes. No. Entonces, I don't think so. Entonces en el primero. En el primero y en el segundo. Yes. Vale. Solamente el primero. Yeah. Perfecto. Not the DLC. The only DLC was Uncharted. Lost Legacy. Vale. Y en The Uncharted solo en Last Legacy. No, en Uncharted y en Uncharted en el DLC de los Legacy. Vale. Entiendo que era Uncharted 4, ¿no? So you were part in Uncharted 4, and then in Lost Legacy. Vale, Yes. perfecto. Yeah, exacto. Vale, genial, ya está, lo tengo clarísimo. Everything's clear. Michelle, mientras te vas situando, ningún problema, no te preocupes, tú como en tu casa, ¿vale? Díselo si quieres. No, while you are attending your dog, do not worry for us. No, we are. Luis is completely comfortable, so he understands. My dog wants to go in, out, in, out, in, out, in, whatever. Just. Dice que el perro quiere salir dentro, fuera. Do not Normal. worry, my dog is the same, and I'm lucky that my boyfriend is here, so he keeps the dog in the living room. Make a choice. Oye, inside, outside, now, eat, tap. Que si nos lo quiere presentar, ningún problema, ¿eh? He said that if he wants to come into the interview, that's no problem. Yeah. Sorry. Muy bien. Vale, te quería preguntar sobre el Uncharted Lost Legacy. ¿Recuerdas qué papel hiciste allí? O sea, si hiciste a algún personaje concreto o eras Stun en general. In Lost Legacy, did you play any specific role, or it was just motion capture, like random actions? So Lost Legacy, I played the main character, Chloe. Mostly like all of Chloe. And
and then some other random characters. But the voice, the difference between motion capture and the voice are different. So the person that voices all the characters are different. I just did the motion, everything in the game, the way she moves, everything. And as well for Last of Us 2, I was Ellie. I was a lot of Ellie, and then the actress that does Ellie in the cutscenes, in the movie clips, is and she does the voice, God, I'm blanking on her name right now. Don't worry. Yes, but you know who I'm talking about. I'm blanking on her name, but she's wonderful. She was a child actress. She's a phenomenal actress, has grown into a phenomenal actress, very emotional, very beautiful to watch. She played Ellie beautifully. But as far as, the action and the rest of the game, I did Ellie. I did a lot of Ellie, and then also a lot of other characters. Dice que en Los Legacy ella hacía de Chloe y que también hacía otros personajes random. Pero bueno, también os quiere contar que, como ya sabéis, la persona que hace el acting no tiene por qué ser la misma que hace la voz, de hecho suelen ser diferentes. Y que en el caso, por ejemplo, de Last of Us 2, ella hace mucho Ellie, excepto en las escenas que son ¡anda! en las escenas en las que son la parte de la peli, ¿no? La parte de peli es la misma actriz que también le pone la voz. Y dice que es una actriz fenomenal, que no se acuerda ahora del nombre. Ashley Johnson. Yes, Ashley Johnson. That's it. Que es una actriz increíble, muy emocional, es muy emocional verla también. Y que ha hecho el papel de una manera increíble, pero que toda la parte de acción y así es ella quien actúa. Michelle, no lo sabía eso, ¿eh? Así que haces de nuestra queridísima Ellie. He didn't know that you were playing Ellie, and now his emotion. Yeah. So Ashley did Ellie in the movies, in the cutscenes, and then the rest of the game has Ellie going left, right, turning thing, holding a lamp, with a gun, blah 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 blah, fighting, all of that other stuff. I did. Pues dice eso, que Ashley hace la parte de vídeo, y que todo el resto, que es que si Ellie coge la linterna, la baja, se mueve, gira a un lado, gira al otro, es ella. Wow. Michelle, eres mi ídola. Ahora eres mi ídola. Right now you're... Yeah. Sorry. No, right now you're Luis's idol. It takes many people to make the video game, so there are parts where another person has played Ellie, or you know what I mean, or the animators make my movements or Ashley's movements or the other actress's movements, better, jump higher, all of those things. So it's a whole team effort to make one character. Dice que hace falta mucha gente para hacer un videojuego, y esto no es menos para un personaje. Que ella puede haber hecho la captura de movimiento igual que Ashley ha hecho su parte también, pero que los animadores luego hacen que los momentos sean mejores, ¿no? Que saltes más alto Claro. Y que al final crear un personaje es un trabajo en equipo. No, por supuesto. O sea, aquí sois muchas personas las que habéis participado en el personaje. Tú has tenido tu parte, Ashley su parte, o sea, en general sois varios, ¿no? En la primera parte, o sea, es decir, tú has hecho todo lo que son los movimientos más técnicos, por así decirlo, de Ellie, en parte 2. ¿En parte 1 también? ¿O en parte 1 hiciste otros diferentes? So you know that it takes a lot of people to create the magic of the video games. And also he wants to know, you've played all the movements that you told us about as Ellie for The Last of Us Part 2. But on The Last of Us Part 1, did you also do Ellie, or you did something else?
That was a long time ago. I think I did a little bit of Ellie. I can't, it's hard to remember. Hace Because it muchos all años, ¿eh? blends in together. And it was a long time ago, see. But I think I did a little bit of Ellie, but I don't want to misspeak. Dice que no se quiere equivocar, que esto se hace muchos años, The Last of Us parte 1, y que cree que hizo algo de Ellie, pero que de nuevo no lo puede asegurar porque fue hace mucho tiempo. Claro. Well, she was younger, right? Ellie in the first one, she was younger, and I remember, you know, trying to act like a younger, you know, not a child, a little bit bigger than a child, but not yet a teen. I think that's how she was in the first one. Dice que Ellie era más pequeña en la parte 1, Ujú. Que recuerda que ella tenía que actuar más como una niña, no una niña pequeña, pero tampoco una adolescente, algo entre medio, y que recuerda que eso, que tenía que actuar así. Claro, es que en la primera parte Ellie tiene 13, 14 años. Oh, Yeah. okay. Yeah, so yeah, I think I played a little bit of her, but maybe they had someone else that was a better fit. But I do remember playing her. Dice que sí, que se acuerda que probablemente sí que lo haya hecho ella, que seguro que tenían otra persona para que encajase más con su descripción para hacer otras cosas, pero que ella recuerda haber hecho algo. Muy bien, muy bien. Wow, Ellie. Ahora, no sé, te llamaré Michelle Ellie, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, una cosa, antes de continuar, ¿vale? ¿Tú has llegado a jugarlos? ¿O la primera parte, llegaste a jugarlo? Did you play No. either? No. Vale, no te preocupes, no te preocupes. Es normal porque muchos de los que a veces han pasado por aquí tampoco lo han jugado. O sea, no eres la primera. Okay. I wanted to though. Dice que quería hacerlo. Bueno, oye, a tiempo estás, ¿eh? You still have time, a lot of time. De hecho, es un juego que crea debate. Entonces, te propongo una cosa, Michelle. Juégalo y luego nos reunimos otro día aquí y hablaremos de lo que te provoca el juego. You says that it actually is a game that creates some debate. So if you ever happen to play it, he wants first you one? to. Las dos. Those? Yes, I know. I heard this. Yeah. So you says that if you ever play it, please come back so you can be a part of the debate. Ah, okay. Good. Vale. Bueno, aunque no lo hayas jugado, no pasa nada. Yo te lo explico. En esta comunidad se ha creado una especie de equipos, que ya sabes por dónde voy, Sofía. Digamos, ¿por qué? Porque en el videojuego te encuentras pues unos ladrillos, te encuentras unas botellas, una serie de objetos que tienes que utilizar para o distraer o tirárselo a alguien, ¿no? Entonces, en la comunidad se han creado dos equipos, el equipo de botellas y el equipo de ladrillos. Hay gente que le gusta más el ladrillo y otras que le gustan más las botellas. ¿Qué pasa? Que cada invitado nos gusta saber de qué equipo es, para reírnos un poco al final, ¿eh? Pero bueno, ¿qué escogerías tú? ¿O de qué considerarías que eres equipo? So one fun debate. This is a fun debate, and I'm going to translate. You explain it perfectly. Do you know that there are? ¿Has dicho las dos opciones? Sí, ¿O voy a adelantar? el tema vale. aquí, sí. So there are. You know that you can pick up some objects, a brick and a bottle. Mm-hmm. And with that you can throw it to people or just distract or things like that. Mm-hmm. So there's a debate in the community because some of them prefer the brick and some of them prefer the bottle, and they all want to know, if you had to choose, what would you choose, either brick or bottle? That's hard for me to answer because I refuse to answer until I play it. Dice que se niega a responder hasta que lo juegue. I refuse to answer. I would guess
I don't know. I would guess a bottle, but I don't know. I'd have to see it in use. Dice que se niega a responder, pero que cree que sería botella. Pero se niega a contestar hasta que lo use. O sea, hasta que juegue. Y hasta que lo pueda ver en uso. Is he crying? Ok. Yeah, because he's on the other team. I know. No, but that's not my official answer, though. Dice que todavía no es oficial, no es respuesta oficial. Todavía puede cambiar. Vale. Me ha encantado muchísimo tu respuesta, Michelle. Me parece muy bien. He loves your answer. He Okay. thinks it's completely all right. I think it's because of the you can still change part. Yeah. Right. Luis, que creemos que es por la parte de que todavía puede cambiar, que su respuesta te parece perfecta. Claro. No pasa nada, yo te seguiré queriendo igual, Michelle. He still loves you the same. Oh, okay, thank you. Muy bien. Michelle, vamos a irnos un poco en la parte 2, que digamos que es lo más reciente, ¿no? Aquellos recuerdos que tendrás más frescos, porque si nos vamos al año 2012, allí es difícil de recordar. Primero, me gustaría saber si tienes alguna anécdota graciosa, porque Mark nos compartió alguna, de cuando estuviste en el proyecto de Last of Us Parte 2. Y nada, contarnos un poco aquellas sensaciones que te fuiste llevando, ¿no? Luis is going to ask you this about The Last of Us Part 2, because if we go back to 2010, it's going to be a long time ago. So Mark was sharing some funny anecdotes when shooting for The Last of Us Part 2. So he just wants to know if you have any funny anecdote or any memory that you could share with us. Yeah, now that I think about it, I remember being a clicker in part 1 also. But in part 2, I was many things, among them Ellie, and a clicker. I think we've had many fun days of being clickers and running and spazzing out and being as crazy as we could be, because we kind of had to figure out what a clicker did in part 2 that was different. And that was very fun, and very many hours of laughter of trying to just figure out how you tweak your body so that you could be creepy looking, but it looks ridiculous when you're just in a motion capture suit with balls on you. It looks nothing like how it does in the game. So those were some fun times. And also we've built some fun like slides. There's one part I think we had to slide down, maybe like the floor caved in, and they built a giant slide, and we had to slide off like right. And then all of the developers looked at it and they were like, man, that looks fun, I wish we could do it. And we were like, why don't you do it? You're making the game, you're the boss, why don't you just... And so we all took 10 minutes while the directors and all the creators and the animators slid down the big slide. We filmed it. It was hours of laughter. Dice que sí, dice que tiene algunas cosas que se acuerda divertidas, que aparte, porque en la primera parte recuerda también haber sido un clicker, y en la parte 2 fue muchas cosas aparte de clicker y de Ellie, pero que por ejemplo con la parte de ser clicker se acuerda de que tenías que volverte un poco loco, era muy divertido, era muy raro, porque te tenías que inventar a ver cómo ser... Exacto, cómo ser muy creepy, ¿no? Y dice que recuerda horas y horas de risas intentando averiguar cómo retorcer bien el cuerpo y claro, que también te ves muy diferente con el traje de captura de movimiento, con todas las bolas, es muy diferente a cómo te ves en realidad. Entonces, horas y horas de risa, y que además habían construido como un gran tobogán, un tobogán enorme, y tenía que tirarse, y estaban los desarrolladores mirando en plan, wow, eso parece muy divertido, yo me quiero tirar. Y les decían, pero a ver, si sois los jefes, vosotros sois los que hacéis el juego, ¿por qué no lo probáis? Y estuvieron como 10 minutos esperando a que se tirase todo el mundo por el tobogán. Madre mía.
Lo del clicker es interesante, ¿eh? O sea, ¿no? O sea, es decir, el movimiento de... ¿no? O sea, eso... ¿Alguien nos explicó cómo hacerlo? ¿Fue tu imaginación lo de los movimientos? ¿Cómo llegó a ser? So, did someone told you how to do all the tweaking with your body? What did they exactly expect it, or was a bit like, this is what we want, play with your imagination? It was a little bit of both. So they said the clickers, they're blind, right? But they can hear, they use sonar. So we closed our eyes and they said kind of go with what you think and then let's pick out all the elements. So a lot of us just closed our eyes and like you know, like and tweaked our heads and like either like we like this, we don't like this, you know, and tweaked our bodies and it was a combination of, you know, them saying this is how they operate and us taking a kind of artistic free reign approach to it. Dice que fue un poco mezcla de las dos cosas, de que les explicaron qué tenía que pasar, es decir, les dijeron que eran ciegos, pero que sí que pueden oír, que usan sonar, pero también a partir de aquí imaginación. Entonces ellos cerraban los ojos y claro, movían la cabeza y ahí, a partir de ahí empezaban como a cribar un poco. Esto sí, esto no, esto más de esta manera y entonces era como el trabajo en equipo. Iban Sorry. Go And on. Mark Musashi is an excellent clicker. Y que Mark Musashi es un clicker excelente. Es tremendo, Mark es tremendo. Dijo que nos explicaba, ¿no? Que él hacía muchos de los movimientos de los personajes secundarios de muertes. De hecho, bueno... Se murió 1000 veces. Sí, no, me estoy confundiendo. Perdona, Michelle. Quien, de hecho, nos puso en contacto, que por cierto, dar las gracias aquí también de nuevo a Ruben Langdon. Ruben Langdon es quien... Yo también vino aquí a nuestro programa y también hablamos con él, que fue una charla también maravillosa, porque él nos contaba todo eso de los ovnis, los extraterrestres, ¿no? Y me pasó tu contacto y él nos contaba que casi todas las muertes eran de él. O sea que vaya batallas que tenéis allí entre vosotros, ¿eh? You said that Mark Musashi was very funny as well. And here's remembering that Ruben Langdon, who actually I think got you both in contact, he came here as well. He had an interview with us some time ago, and it was very fun. He told us that practically most of the deaths that appear in the game is him dying one again and again and again. And wait, Ruben or Mark? Ruben. Yes. Yes, again and again and again. Poor Ruben. Pobre Ruben. Yeah. And it was a fun interview because he was also telling us about all the UFOs and the extraterrestrials and things like that. Yes, I love Ruben. Ruben is una persona muy interesante. Yes. Wow, mucho. Yeah. Yes, he's very interesting. He knows a lot about many things, and you know, as far as video games, he's like top tier king. Played many good characters. Dice que Ruben es una persona súper interesante, que sabe mucho de muchísimas cosas, que además habla mucho y que ha hecho muchísimos personajes muy interesantes. Sí, sí, cuando estuvo aquí, yo recuerdo que me lo pasé, pero súper bien con él. Bueno, igual que nos lo estamos pasando bien contigo. You just had as much fun with Ruben as he's having with you today. Yes. I can include myself in both. Yes. Yeah. Yeah. Bueno, aprovecho para decirles a los del chat, ¿vale? Por si te quieren hacer alguna pregunta sobre tu trayectoria, tus papeles, los que has hecho un poco, ¿vale? Así que chat, si queréis preguntarle algo a Michelle, aprovechad ahora, que os leeré un poco, ¿vale? Y yo quería preguntar... You just asking the chat if they have any questions. They should start shooting now and you will pick some of them. Yo aprovecho también porque ahora el chat te va a hacer preguntas y me gustaría que preguntarte a ti. ¿Tú querrías preguntarle algo a la comunidad de Last of Us?
while the chat writes the questions, Luis wants to know if you would like to ask something to the audience that is watching us tonight. Oh, that's cool. I mean, I don't know too much about the conflict, but I just I wonder how they took the emotional part and the storyline between Ellie and, you know, like how they liked that in the second one. Dice The story. que, yeah. Yeah. Pregunta, dice que no sabe mucho de toda la parte de conflictos, pero que le gustaría saber mucho cómo os tomasteis la parte emocional de la historia. Todo toda la parte de, bueno, la que hemos hablado yo creo en cada entrevista, todo el trozo de Ellie. Yeah, I know. Maybe I shouldn't have asked this question. A ver, ¿ves? Por eso te decía que tienes que jugarlo. Tienes que jugarlo y así podremos tener esta charla muy interesante sobre esto. You saying I have You to play? says, yes. You says Yeah. that that's exactly why you should play the game. Yeah. So you can have like a profound, deep conversation in this regard. Bueno, pero te voy a responder, ya que has preguntado. But he's going to reply anyway. A ver, debo decir que la primera parte fue un viaje de amor, realmente. Y yo, como soy padre, empaticé mucho. Y aunque al final, pues sí que es un final muy difícil de poder, cuando ves esa decisión que un personaje toma, no te lo explico porque ya lo jugarás. Allí, pues claro, crea debate, ¿no? En ese sentido. Pero termina una buena historia. Lo que es parte 2, en parte 2 ya te explota la cabeza. La cabeza te explota. Te hace llorar, reír, pasar miedo, tensión. Bueno, ya el primero lo hacía, pero es que en el 2 se multiplica. Claro, cuando ves todo lo que va ocurriendo, es que fue una montaña rusa de emociones. Eso sí, en mí descubrí muchas cosas que a veces la vida no te deja verlo. Es decir, una cosa que tú amas, que es el videojuego, para mí como persona, pues hizo que descubriera muchas más cosas. Por ejemplo, que no espere a decir las cosas, que las diga cuando las tenga que decir. Por ejemplo, te quiero, mamá. Porque a veces las personas se pueden ir en cualquier momento cuando menos te lo esperas, como ocurre en el juego. A no tomarte las venganzas tan a pecho, porque si no te ocurren muchas malas cosas, ¿no? Un sinfín de cosas que a mí me cambiaron mucho. Uy. Perdona, Sofía. No. You says that for him it was like a trip of love. As he's a father, he really he can feel the emotions of the characters very much, and the decision that one character takes. He's not going to say anything else, but there's one decision concretely that creates big debate. For him in the second part, for example, it really blows your mind. It makes you laugh. It makes you cry. It makes you have fear. It is a complete roller coaster of emotions. And he even discovered things. Well, all those things you have them in part 1, but much more in the part 2. Like you really feel them much more in the second part. And he discovered things of himself or things that he should do in his life. Like, for example, saying things when the things should be said, not waiting. For example, I love you, mom, because people can go when you least expect it. And also to not take vengeance that seriously. Yeah, making it was I could see the emotion in these characters and everything
that they do and following the storyline as they tell us, I'm like, wait, what happened? Well, they did what, you know? So it's for us making it, I think we were kind of like, this is blowing our minds because it's so deep rooted in the story. And when we see the CGI and how beautifully they've colored it and how beautifully they've animated it, it just brought everything into life. And I thought it was a very beautiful project. But yeah, I'm glad all of those emotions came through because it really came through as we were making it too. Dice que mientras ellos, que lo puede entender aunque no lo haya jugado, porque cuando lo estaban haciendo, esas emociones se veían en los personajes y que cuando estás siguiendo el argumento, estás siguiendo la línea, hay un momento que dices, ¿que han hecho qué? ¿Que de verdad ha pasado esto? Y que te explota la cabeza totalmente. Y cuando además sobre todo ves el CGI, como lo han hecho de bonito, a cómo ha quedado todo, ha sido un proyecto muy bonito y está muy contenta de que esas emociones se puedan sentir a través del videojuego porque son las propias emociones que se estaban dando mientras se estaba haciendo el juego. Impresionante, impresionante. Vale, voy a leer las preguntas que me han dejado aquí en el chat. Empiezo con Jetlag. Te pregunta, ¿alguna escena peligrosa o lesión que hayas sufrido al rodar? So Jetlag from the chat is asking, any dangerous scene or any accident that you've had while shooting? We try to keep things very safe, and because we're not shooting a movie or a TV show where the camera is on the actual environment, there are a lot of tricks that we can do for safety. So with a combination of animators and not being on camera, we were able to keep things pretty safe. Now, minor bruises and, you know, imagine an entire day of being a clicker and falling and dying like Ruben, like your body hurts. It hurts. So, you know, minor injuries, minor things, cuts and bruises like that, for sure, you know, but as far as major injuries, definitely not. We were able to keep things pretty safe. Al no estar grabando una película o una serie que la cámara está donde está el entorno, sino que es captura de movimiento y la cámara no está ahí, los trucos se pueden hacer con muchísima seguridad. Pueden hacer muchas cosas sin jugársela. Y que por supuesto ha habido pues algún moratón, algún cortecito. Os imagináis un día entero siendo un clicker. Que todo el cuerpo, y como decía Rubén, morir 1000 veces. Al final del día el cuerpo te duele un montón, estás agotado, pero que ha sido eso, algún moratón, algún corte, pero nada muy grave. Muy bien. Tenemos, bueno, Franksy pregunta si con respecto a la película Black Widow, que por lo visto tuvo retrasos, si llegaste a pensar si se llegaría a lanzar o no. Franksy is asking, what do you think of Black Widow being not premiere when it should, with and be premiere with such a delay that did you ever wonder that it would never come out? Yes, yes, many things I've done. I wonder if it'll come out. It's Black Widow, especially for me. It was a pretty cool role in a pretty big film, and I was waiting and waiting for it, and it seemed like it would never come out. And you know, fully understand why, because no one really wanted to go to the theaters, and it probably wasn't safe at that time. And I am very sad that it didn't have more of a theatrical presence, but you know, I guess it's
the times that we're dealing with now, and it's the world that we're dealing with now. But I am very sad it didn't have a theatrical release. I did a little bit of work on Top Gun 2, and that still hasn't come out. I did Top Gun 2 before Black Widow, before my TV show that hasn't come out, and that one still hasn't come out either. Dice que sí, que le ha pasado con otras cosas también, pero que sí, que la verdad es que con Black Widow era un rol muy chulo en una película muy guay. Pero claro, entiendo el retraso porque al final era un estreno en cines. El momento no estaba para eso, la gente probablemente no quiere ir a un cine o no lo consideren seguro o muchas cosas del momento en el que tocaba. Que le da pena que no haya tenido tanta presencia en cines como hubiera tenido que tener. Pero bueno, que le ha pasado también, por ejemplo, hizo un pequeño papel en Top Gun 2. Que aún no se ha estrenado. No, exacto, que todavía no se ha estrenado. Tengo unas ganas tremendas de verla, ¿eh? Por Espera, favor. y que dice que Top Gun 2 la rodó antes que Black Widow y antes que su serie que tampoco se ha estrenado. Dios. Yeah, Luis is excited for Top Gun 2 to come out. Me too. Yo también. Top Gun. Oh my God. Maverick, ¿dónde estás, Maverick? Yeah. Epic. Dice que va a ser épico. ¿Sí? Ya, bueno. He visto, hay un tráiler, está el tráiler ya. Yeah, But there's the trailer. Yeah. I saw Tom Cruise and I was like, oh my God. Estaba así, ¿no? Wow. And he was being a boss. He was like, hey guys, we should move this thing, da 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 da. And I was like, oh my God. It's Tom Cruise. Qué bueno. Bueno, creo que todos habéis entendido casi lo que ha dicho, lo voy a traducir por si acaso. Pero que ve a Tom Cruise, que babeaba un montón. Y dice que es que es Tom Cruise. Es que es Tom Cruise. Y que además estaba siendo como el jefe, chicos, eso de ahí, que lo tenéis como ver, eso tal. Yo, una cosa que siempre se le oye a Tom Cruise, o sea, no de él, sino de su alrededor, es que le gusta hacerlo todo. One thing that it's said or known about Tom Cruise is that he likes to do everything. What do you mean everything? Apenas usa dobles, ¿no? Stunts? Yeah, you is saying about stunts. Right, yes. He's very athletic and he does, I would say, almost everything. Yeah, he has stunt doubles, but you know, I think it's more for safety or more for you know, getting the shot, maybe having 2 units, but you know, he wants to do everything and he will at some point, you know, whether there's a double or not, he will do it. He's awesome. And a boss. Sí. Dice que sí, que efectivamente que él es muy atlético y que hace casi todo, que normalmente si tiene un doble puede ser por seguridad, por alguna cosa muy concreta o porque haya que rodar con una segunda unidad, pero que sí, que a él le gusta hacerlo todo y... Bueno. Sí. Tom Cruise, madre mía, qué crack, Wow. qué grande. Yeah, I've done a lot of movies and I've seen a lot of celebrities, but Tom Cruise is one that I'm like, wow. And Chow Yun-fat is another one. Wow. Oh, and Jackie Chan. I'm like, wow. So, very few. Dice que ha estado en muchas pelis, ha hecho muchos papeles, ha conocido muchos artistas, pero que Tom Cruise es uno que le deja impresionada de que lo hace todo él, que otro es Chow Yun-fat y por supuesto Jackie Chan. Oh, Chow Yun-fat. Oh, es un grande. Es increíble. Wow. Yes. It's amazing. Yes. Como, how do you say it? King. El rey. Sí. Rey. Yeah. Wow. Very like. Wow. And the way he talks, Jeffrey, get me my water. He just talks like that. Quiero agua, por favor. He's very like, his English is very regal.
Dice que Choi un Fat además la manera de hablar que tiene de por favor, quiero agua, que es como muy royal, ¿no? Muy real, es como, ha dicho que es como el Naturally. rey. Sí. Yeah. Qué bueno. For me, Jackie Chan, I love seeing the behind scenes that are always at the end of the movie, Oh, but I yes. suffer so much. Yes. Real. 100% real. Yes. Talent. Yes. Mhm. He dicho que me encanta, a mí me encanta ver las escenas postcréditos de Jackie Chan que salen en todas sus Ah, sí, películas, sí, 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 que son toda. las tomas falsas, Buah. pero que sufro muchísimo. Y dice sí, dice que es muy talentoso y es, vamos, Es un poco loco, ¿eh? sí, Sí, un poco loco. un poco. Un poco loco. Vale, sigo con las preguntas del chat. Michelle y Sofía. Tenemos a Esther Rain que te pregunta, ¿cómo es tu trabajo de stun? ¿En qué consiste un día haciendo capturas en Naughty Dog? So Esther Rain is asking, how is your job as a stunt? What would be one day doing motion capture for Naughty Dog? Well, we get into work, and the first thing we do is dress in our suits, and we attach the balls onto our suits in the appropriate places. We have a cap for the head and gloves, and everything has balls that are reflections that are read by the infrared cameras. So we start our day with a ROM, which is called range of motion, and then it's to connect us. We do a series of movements that connects us with the computer. And once we're in the computer, everything we do is captured, goes straight into the computer. And a day of stunts may be maybe like Ellie, the ground has collapsed and Ellie is falling down different levels, and we will build a slide and start the scene with where the movie of the game stops. So the movie will play and something will happen, and when the movie stops, we connect that with the action that will begin to happen, which is, oh, she slides down into a pit and the gameplay ensues, and then we'll do snippets of the gameplay. Is that a lot for you to? It's okay. Dice I'll que... stop there and continue. Okay. Yeah. Perfecto. Dice que llegan al trabajo y lo primero que hacen es se ponen el traje de captura de movimiento, colocan las bolitas donde tienen que ir, se ponen el gorro y los guantes y todo lleva bolitas por todos lados. Estas bolitas lo que hacen es que conectan con rayos infrarrojo con las cámaras y entonces hacen, bueno, es una cosa que llaman ROM, que es Range of Motion, rango de movimiento, que es lo que conecta a cada uno de ellos con el ordenador. Entonces hacen como unos ejercicios que es lo que ya está como todo junto, ¿sabes? O sea, todo conectado, 100% conectado. Entonces, por ejemplo, pueden hacer una escena en la que el suelo se colapsa y Eli cae diferentes niveles, y ellos empiezan justo cuando la cinemática acaba. Ay, cinemática, no me salía la palabra, perdón. Ahora sí. Cuando la cinemática acaba es cuando ellos empiezan su trabajo. Muy bien. O sus movimientos. Eso es. Claro, porque en la cinemática son los actores, se entiende, ¿no? Sí. And then from there we would do different versions of how that would be, how you would slide down, and maybe she slides down and runs to the left to exit. Maybe she slides down and runs to the right. Maybe she slides down and draws out her lantern, different variations. And also, depending on what action is happening that day, maybe getting shot. If I'm a different character and not Ellie, maybe it's a clicker getting shot, in different places. So we would, take it to the left shoulder, the right shoulder, back, from the front, from the back, from the side, all kinds of ways.
And it's just a series. It's literally every iteration that's possible in the gameplay. And it's a very tiring day when it's like that. And and then yeah, and then lunch. And then we continue during the day after that, which is very difficult after lunch. So we try to die before lunch. um, and then yeah, and that's the end of the day. Muy bien. And Dice que... yes. And if Go. any of the balls move, you know, that is a reset, and we need to reposition the balls where they are. They're velcroed on, so sometimes they move if we have a lot of action. Dice que también hay que hacer como las diferentes versiones. Si seguimos hablando de cuando Ellie va, bueno, cuando se tiran por el tobogán porque Ellie está cayendo, Claro. hay que hacer las diferentes versiones de cómo eso sería. Es decir, Ellie desliza y va a la izquierda, Ellie desliza y va a la derecha, Ellie desliza y saca una linterna, Ellie desliza y a lo mejor le están pegando un tiro. Pero por ejemplo cuando no es Ellie y es otro personaje como un clicker, pues tiene que hacer la versión del clicker recibiendo un tiro por la espalda, por delante, por detrás, ahora en el brazo, ahora en la pierna, ahora no sé dónde, ahora, o sea, todas las posibles iteraciones de lo que podría ocurrir. Dice que es cansadísimo y entonces llega la hora de la comida y que tienen que volver a hacer también el captura de movimiento después de comer, y que después de comer ya se hace súper difícil, entonces siempre intentan morir antes de la hora de comer. Y que si por desgracia se te puede caer una bolita o se te mueve una bolita, que están pegadas con velcro y no es difícil que ocurra, es un reset y hay que volver a hacerlo. Michelle Lee, a partir de ahora te considero una héroe anónima. From now on, US considers you an anonymous hero. No, yes, yes. Porque, a ver, lamentablemente, quien todos conocemos es al actor. Y claro, después de la cinemática, vas tú, en tu caso, en el papel de Ellie, haciendo un pedazo de trabajo duro, tedioso, ¿no? Que antes lo decía con la entrevista que tuvimos el otro día, de pesado, que ole tú, Michelle. O sea, me quito el sombrero contigo, ¿eh? Qué gran trabajo. You says that really your job is much appreciated, because of course the actors are well known and they have the easy part, like yes. in the nice face, but your job is the less known part. Yeah, and it's very hard, and maybe sometimes it's even boring and tiring. Yes, it's all very true. The rest of the game is so huge, and this game has so many small subsets of what they could do on the side. I remember playing a guitar. I remember there were so many possibilities and so many things in the world that was touchable, that it made the game huge, and there was a lot to do, but you know, it's building the whole game. Dice que sí, que lo que has dicho tienes toda la razón, pero es que una cosa es lo que se ve y y el resto es tan enorme, tan gigante, hay como tantos pequeños cambios, tantas diferencias, tantas cosas que pueden o puede que no pasen, pero que hay que hacerlas, tantas posibilidades. Dice que recuerda incluso que una vez estuvo tocando la guitarra y que hay muchísimo que hacer, hay pequeñas variantes de absolutamente todo para crear al final todo el proyecto. Ya ves. La verdad es que tener estas charlas, o sea, me siento muy orgulloso de poderos dar voz. O sea, es increíble, porque es que si no, no lo sabríamos. He says that thanks to these small talks, he feels very proud that you can tell us all of this, because otherwise it goes maybe unknown. Mm-hmm. So it's great to hear firsthand.
Yes, 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 yes. It's unknown how a game is truly created, I feel like. And I feel like motion capture is a world where people don't really understand or get it. But it's literally every possibility that the game can do. And because it's such a big company like Sony, they don't animate it. You know, they animate some, but they're great in that they don't animate it, and which is why it feels so real to be in a game like Last of Us 2, because everything is a human actually doing it, you know, versus an animated cartoon, you know. So that's why it feels, the emotion feels very real, connecting to the characters. Dice que, que es un mundo que no mucha gente entiende, que es enorme, que hay que hacer cada detalle que puede llegar a ocurrir y son muchísimas variantes. Y que Sony al final es una compañía muy grande y puede decidir no animar, que por supuesto hay parte de animación, pero se siente tan real porque al final todo tiene un humano detrás. Entonces, todo está rodado por una persona. Entonces, por eso se siente tan real y por eso es tan fácil conectar con los personajes. Claro, no, no, sí, es que es increíble. Es increíble. Tenemos a Kumai que te pregunta cuál es el papel que has hecho y volverías a hacer 1000 veces. Dice que le gustaría saber en general o sea, de tu trayectoria y también específicamente de The Last, o sea, tanto de The Last of Us como de tu trayectoria. Kumai is asking, what is the role that you've played and you would do it again 1,000 times, both in The Last of Us and also outside Last of Us? You mean a character in Last of Us? Both. The role you've played in Last of Us, that you would do it again and again. Oh, okay. And also outside Last of Us. Okay. I won't do a clicker again. I won't do that over and over again. I will not. I think Ellie's a phenomenal character. Of course I would do Ellie over and over again. She has so much emotion and so much range, and she's so fun, and she's so cool, and she's so badass, and so tough. She's awesome. Again, I repeat, I won't do a clicker over and over again. And in outside of that's a hard one. There are lots of characters that I loved. I loved being Melina in Mortal Kombat. Melina was a fun character to play. She was the bad girl, the bad version. Super fun. I would do her. I would play her over and over again. I mean, I had a couple roles, like for example, in Venom or Black Widow. You know, being in a Marvel movie, you can't get bored of that. So yeah, and you know, even my role in the TV show that's not out yet, she's a badass character too. So, you know, luckily I get to play some pretty badass female characters that I think are awesome, that I would love to do over. Ada Wong too. I can't forget Ada Wong. Dice que lo que tiene muy claro para The Last of Us es que no va a volver a ser un clicker. Nunca, jamás. Claro. No va a volver... Nunca. Que por supuesto Ellie es fenómena, es increíble y la volvería a hacer 1 y 1000 veces. Que es emocional, es guay, es malota, es dura, que lo tiene todo. Y eso para la parte de The Last of Us. Y fuera de The Last of Us, habla por ejemplo de Melina de Mortal Kombat, que es la chica malota o la mala, la versión malota. Que trabajar en Black Widow, en Viuda Negra y en Venom, por supuesto, no te puedes cansar de trabajar para Marvel. Ada Wong, que no se olvida, y que, por ejemplo, su rol en la serie que todavía no se ha estrenado,
también hace de una chica mala, bueno, no, badass no es mala, es como Yo una tipa entiendo. dura. Eso es, tipo Sí. dura, sí. Y entonces ha tenido como muchos roles de tipa dura de los que está orgullosa. Sí, de hecho se ve, ¿eh? O sea, yo te he visto en los papeles que has trabajado y se nota esa mirada dura, rebelde, pero también a la vez responsable, o sea, lo que se le llama una badass, como dices tú y Sophie, pero un personaje con tan poco, tan bien hecho. Increíble. You says that you can tell by the characters you've played. You can feel like all the badass that you were mentioning, like the look and so he really likes it. Yeah, it's awesome. It's awesome. I feel fortunate to have played some pretty cool characters. Increíble. Yeah. Vamos, Luis, dime. Luis, ¿tú dirías, habiendo hablado con ella, que es tan badass como se ve en las pelis? Ahora, como, I'm ahora, asking you is that after speaking with you, would you say that you in the movies you look so badass, but after talking with you you're so sweet? And I'm asking you is, would you tell that this is the same person? a ver. Acting. Es que ahora, a ver, no es que se haya roto esa barrera de sus personajes, porque evidentemente cuando tú no sé si la has visto, Sophie, pero por ejemplo, la vi el otro día en Black Widow, la reví otra vez en Sí. Venom, aunque sale poco, oye, joder, yo me creo ese personaje Sí. y, ojo, Claro, ahora veo aquí Sí. a Michelle y sí, identifico ese personaje porque es ella, pero Michelle ahora es más divertida. So you says that after meeting you, the barrier of your characters is not broken. Like you, he was seeing you in Black Widow or in Venom, and you really look scary or tough, or that you can kick anyone's ass. And right now you're much more fun and you're so casual, and so I guess that's the very good acting of yours, that your characters really look so badass, and it's completely different. It's very good. But you don't know Chinese people. We have a temper. Dice que no conocemos a la gente china, que tienen carácter. Ojo, Yeah. I think it comes from having a martial arts background, and I feel like it's good for girls especially to train in something like that in martial arts, because it gives them the confidence to to be able to say no and not have a problem, not be scared, not whatever. I think it's a big confidence booster, and once you have that confidence, you're okay with sometimes being not nice, and sometimes doing things that you need to do in order to keep yourself safe or keep your loved ones safe, and I think channeling that into a character is just a lot easier if you have that within you. Does that make sense? Yes, completely. Dice que probablemente esto viene por su background de artes marciales, que él cree que es bueno para cualquier chica entrenar algo de artes marciales, porque al final te da una confianza de poder decir no y que esté bien y que no tengas miedo, que no sea una cosa difícil, sino no es no y se acabó. Y ese aumento o ese chute de confianza que te puede dar las artes marciales te permiten a lo mejor no ser tan nice o tan buena cuando toca, y hacer lo que tengas que hacer para protegerte a ti y proteger a tus seres queridos. Y que canalizar eso en un personaje es muy fácil cuando ya lo tienes dentro de ti. Claro. Tú juegas con ventaja, claro. Yeah, you said that you're playing with an advantage. Yes, yeah. Yeah. Bueno, ya habéis escuchado, chicas. ¿No? Es importante eso,
En este mundo que vivimos, tan a veces haría una limpieza, ¿eh? You says that in this world that we live in, he was telling the girls that they have already hear you, so they should follow your advice, and that in this world that we live in, he sometimes would like to do some cleaning. Yeah. As a superhero taking, is that what he means? Como un Cleaning? superhéroe, ¿no? Sí. Yeah. Yes. Yes. Yes, that would be cool. We should all Dice que be sería muy guay. Sí, ¿no? vigilantes. Una Que cosa, deberíamos ser todos vigilantes. también. Antes de continuar, Michelle, me gustaría preguntarte si vamos bien de tiempo, que no te quiero hacer mal, si podemos seguir un poco o prefieres ir ya. Michelle, how are you? How much time do you have? Because Luis says that there are a couple of questions, but he doesn't want you to run bad in time. I'm okay. Maybe just a couple more questions and then we can call it. Ok. Dice que va bien, pero que un par de preguntas más si quieres y que acabamos. Venga, perfecto. Tengo aquí dos del chat. Una es de Redix, que te pregunta sobre Ada Wong. Dice si fue muy difícil interpretar ese papel y si te llegó a gustar. So Redix is asking how was acting as Ada Wong, and was it very hard to play the character, and did you like it? It was very hard. Because Ada Wong is already established as a character, and I didn't create her, so she was very specific, and I love that, and I love that the Japanese have a very specific vision for her. So it was pretty difficult, but you know, to play an iconic character, I think comes with the territory of following that kind of a path. So I still loved it. And sorry, what was the other question? And did you like it? Was it very hard, or did you like? And if you liked it? Oh yeah. I loved it. I loved it because it just was, for me personally, an iconic character as well. Dice que fue muy duro, pero porque al final era un personaje que ya estaba establecido en el videojuego. Ella no la creó, tampoco participó en ese proceso, entonces era algo como que ya estaba, ya era muy específico. Que encima, si añades a los japoneses de Capcom, que son muy específicos y saben muy bien lo que quieren, pues al final interpretar a un personaje que es tan icónico significa que tienes que seguir un camino que ya está muy establecido. Claro. And I felt like it was everything they did to make that character. She was so cool and effortlessly badass. Like I just felt so badass being her all the time, because she would just nonchalantly, it was almost like she would nonchalantly flick something and it would explode in the background. You know, like she was that cool, you know what I mean? And the story was built like that, so it was so fun. Everything she did was just cool, you know. Dice que también siente que el personaje era muy guay, porque al final era como un personaje, una tipa dura sin esfuerzo. O sea, que era como sin apenas despeinarse podía mover algo y que en el fondo explotase otra cosa. Y que todo en ella se sentía muy tipadura haciendo de Ada Wong, porque ya el personaje ya lo era, todo lo que habían creado hacía que ese personaje inherentemente fuese una tipadura. Tremendo. Luego, Feli, bueno, ha hecho una pregunta que ya la ha respondido sobre los personajes que más ha considerado. Me voy a la última pregunta del chat, ¿vale? Que la hace Joanastic. Y Michelle dice, las capturas de movimiento han avanzado mucho con el paso de los años. Ahora se captura también la cara. Te pregunta, para ti, ¿cuál crees que sería el siguiente paso tecnológico? Ese punto que se debería mejorar, donde haya más margen para poder perfeccionar, básicamente. So Joanastic is saying the motion capture has advanced a lot in the last years. Now even the face is captured.
What do you think would be the next technological step regarding the point that should be enhanced or that should be made better? Where is more margin? Where we can find more margin of perfection in the motion capture itself? That's a great question. I think the next steps is either AR, augmented reality, or VR, virtual reality, where things are happening 360. So right now in the game, only where the character is facing and looking is something happening. But VR, things need to be happening around you 360. And I've tested some software and some things where we would have to populate the world 360 around you, and that's a huge task in itself. So maybe making these games that we play now on the console, making them virtual reality, that would be probably maybe the next step of motion capture. And then augmented reality too, where you can kind of put your phone up, put your camera up, and there's no character there, but through your camera lens, there's a character, interacting with augmented reality. Dice que es una pregunta genial, Jonastic, y que ella cree que lo siguiente es incluir la captura de movimiento para realidad aumentada y para realidad virtual, porque al final en un videojuego solo donde el personaje está mirando está pasando algo. Pero ella ha estado haciendo pruebas con gafas de realidad virtual donde tendríamos que llenar de personajes o populate, bueno, sí, llenar de personas Sí. todo alrededor. Entonces, que cree que el siguiente paso para el motion capture es añadir a todo esto. Y que también con la realidad virtual ella se imagina, por ejemplo, que no tienes nada delante, levantas tu teléfono y aparece un personaje. Claro. No, muy bien, muy buena. Muy bien. A ver que supongo que irán evolucionando con todo esto al final. Most likely everything will evolve into that direction. Yes, I think so. And that's a big task for, for game companies, and I think motion capture, if they want to make it realistic. Dice que sí, que probablemente tengas razón, y que ahora viene una tarea grande para las compañías de videojuegos y para los de captura de movimiento para hacerlo real. Muy bien. Pretty soon people won't want to leave the game. Won't want to leave the virtual room. That's quite a big debate. Dice Yes. que en el futuro a lo mejor nadie querrá abandonar un videojuego, nadie querrá vivir en la realidad. Como Ready Player One. Y sí. Tenemos el chat te envió mensajes, sobre todo en nombre de Esther Rain, que sepas que es una miembro de la comunidad, que dice que se han vuelto muy fan de ti. Me dice Esther que se quiere casar contigo y que sí, lo ha puesto, y que eres una diosa. Yo te traslado el mensaje, Esther. Esther, she's saying that she just became a huge fan of yours, that she would like to marry you, and that you are a complete goddess. Oh, that's so sweet. Muy bien. Michelle, te lanzo la última y nos despedimos. The last question, and then we can call it. Very important, Michelle, imagínate que estás entrevistando a Michelle Lee, o sea, que te estás entrevistando a ti misma. ¿Qué pregunta te harías? If you were interviewing Michelle Lee, so you were interviewing yourself, what question would you ask yourself? Wow. I've never had that question in an interview. Very good. That's a good question. What question would I ask myself?
Maybe what do you want to do? What is your ultimate goal in the future? What is your end all ultimate goal? Dice que muy buena pregunta, que nunca se la habían hecho. Pero la pregunta sería, ¿cuál es tu meta en la vida? And I would say I would like to direct. I would like to create content. I would like to create content especially for women and minorities and things that are like The Last of Us, very emotional, emotion evoking content. Dice que, y la respuesta sería que le gustaría dirigir, le gustaría crear contenido y crear contenido que fuera específicamente para mujeres o para minorías y cosas que sean como Last of Us, que evoquen y que sean emotivas. That has action in it. Ah, y que tiene acción. Sí. Sabes que no dudo que lo conseguirás, ¿no? You is pretty sure that you're gonna make it. Oh, gracias. Gracias. Vamos, segurísimo, ¿eh? ¿O no, Sofía? Y tanto. He has no doubt. Completely no doubt. Gracias. Thank you. Oh, I want to just say one thing. My daughter is 5 years old and she goes to a school during the pandemic. She went to a daycare and it was todos en español para un año. And the teacher was from Spain, España. Oh, dice que, de que su hija, que tiene 5 años, cuando iba a la guardería durante la pandemia, les hicieron un año todo en español y que la profe era de España. Todos en español, no inglés. Todo, nada de inglés. The teacher does not speak any English, so she knows a lot of Spanish and I'm very happy. Oh, y dice que está muy contenta porque su hija entonces sabe mucho inglés. Ay, sabe mucho español. Claro, qué bueno. Sabe más que tú ya, ¿eh? And I'm gonna visit one day. Oh, y que dice que va a venir a visitar un día. Avísanos, ¿eh? You should call Luis. Yes. Nosotros, a ver, aquí Sofía y yo estamos en Barcelona. Está Madrid, Barcelona, no sé si tenía algún sitio ya. Luis says that he's based in Barcelona. So if you don't have any specific place you want to go to Spain, you should come to Barcelona. Yes. I want to visit. Yeah, it's so lovely. And I studied Spanish, but you know it's not good anymore. But she is very good, and every day she goes, "Te amo, mamá." Oh, lovely. I love it. Dice que por supuesto que le encanta y que además le apetece mucho porque su hija habla muy bien español, que a ella ya se le ha olvidado un poco, pero que su hija habla muy bien y que todos los días le dice, te amo, mamá. Oh. Yeah. That's so cute. It's very nice to chat with you guys. Qué guay. It was very nice to chat with you as well. Dice que muchas gracias, Luis. Oye, Michelle, millones de gracias por haber venido aquí, por apuntarte a esta aventura, a contarnos un poco tus historias. Han sido apasionantes, divertidas y es que no sé qué decirte. Eres un amor de persona. Gracias. Muchas gracias. Y también. Gracias. Did you understood all of that? I think so, yeah. Perfecto. I'm wonderful. I'm great. I'm a goddess. You know, I get it. Thank you. It's so nice to speak to you guys. Bueno, pues nada. Gente, nos vamos. Que vaya muy bien. Nos despedimos aquí, gente. Un beso a todos. Besos.